Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra serie Emociones que salvan o matan. Soy Juan Carlos Castillo y hoy continuamos hablando sobre el miedo. Hoy lo exploraremos desde tres perspectivas únicas, desde la psicología, la filosofía y la Biblia. La verdad es que los seres humanos deberíamos de tener control sobre el miedo. Cuando tenemos control sobre el miedo se convierte en una especie de mecanismo de defensa que nos ayuda a mirar qué decisión es la más apropiada para tomar de acuerdo a esa circunstancia. Permíteme contarte una historia que me sucedió hace muchísimos años. En la época no existía la virtualidad y el único medio de informarse era a través de las revistas, del periódico, de la radio, de la televisión. De pronto llegó a mis manos una revista que en ese momento era una de las más fascinantes. Un día me encuentro con un título que me dejó intrigado. El título era más o menos 17 asesinos salvan una vida. Cuando leí el título, me intrigó, me causó curiosidad y quise leerla, pero me atemorizaba mucho. Tomé la revista, la solté y pasé por toda la revista, me la leí casi toda, la revista desde el principio hasta el final, a excepción de ese artículo porque me costaba mucho, me generaba mucho miedo, me generaba mucho temor. Quería leer esa revista, pero el miedo me dominaba y me controlaba. Sin embargo, en los niños hay algo que me parece que es muy importante y es la curiosidad. Volví y tomé la revista hasta que un día me decidí, me llené de valor, comienzo a leerlo y descubro que los 17 asesinos efectivamente eran 17 asesinos. Cada uno había asesinado a una persona. El punto es que esos asesinos eran médicos y por accidente cada uno de esos pacientes había muerto. No obstante, esa experiencia sirvió para que ellos pudieran salvar una vida. Me estaba perdiendo de leer una historia que me pareció fascinante solo porque me llené de temor. Por eso hoy el miedo lo abordaremos desde las tres perspectivas anunciadas anteriormente. Desde la psicología comprenderemos cómo se forma el miedo en nuestra mente. Desde la filosofía popular veremos cómo ven las tradiciones y la cotidianidad de los pueblos el miedo, cómo lo enfrenta y qué soluciones se encuentran. Y desde la Biblia abordaremos el texto sagrado para encontrar guía y soluciones frente al miedo. Ahora, ¿qué dice la psicología respecto al miedo? ¿Cómo surge? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué puede ocurrirle no solamente a nuestro cerebro, sino a todo nuestro ser? Y también qué herramientas provee la psicología para poder enfrentar el problema. Entonces, vamos a ir mirando por partes lo que sucede en la mente. ¿Qué pasa en la mente cuando el miedo toca nuestra vida? Empecemos diciendo que desde la psicología, el miedo es una emoción que nos prepara frente a algo que consideramos peligroso. ¿Cuándo surge el miedo? Cuando nos enfrentamos a algo que es amenazante para nosotros, cualquier cosa, desde la más sencilla que le parezca a las personas, para usted, para mí, pueden ser las más complicadas. Por ejemplo, hay personas que les encanta el parapente, hay personas que les encanta viajar en avión. A mí me encanta, me parece súper chévere viajar en avión, a pesar de todo lo que ocurre a veces viajando en avión, pero hay personas que se paniquean cuando se van a montar en un avión. Entonces, también tiene que ver ciertos elementos que nosotros tenemos en nuestra mente que nos llevan a determinar si esa situación es más grave o no es más grave. Entonces, eso depende del tipo de creencias que tengamos en nuestra mente. Pero, ¿qué sucede en el cerebro? En el cerebro se activan básicamente tres cosas. El cuerpo, todo está funcionando. Es decir, cuando llega algo que genera miedo, todo el cuerpo está atento para protegerse. De hecho, las emociones, una de las funciones principales de las emociones es proteger.
En el cerebro, en el cráneo, tenemos dos amígdalas, una en cada lado derecho, lado izquierdo. No son las amígdalas de acá, de esta parte del cuello, de la garganta. Esas se activan y todo empieza a funcionar. Entonces, empecemos primero por las amígdalas. ¿Qué pasa con estos dos elementos? ¿Cómo se activan? Se activan a través de las emociones. Entonces, las emociones están conectadas a esas amígdalas y es como un corrientazo, como un interruptor que te dice, va a ocurrir algo. Te prepara para ver, para conocer, para distinguir el peligro a través del olfato, a través de la vista, a través del oído, a través de los sentidos. O sea, de todas esas formas te está avisando qué tipo de peligro es. Luego entra a funcionar el hipotálamo. El hipotálamo, después de que ha recibido toda esa información, entonces mira qué es lo que va a hacer y libera adrenalina. El propósito de la adrenalina es para luchar, para enfrentar, por ejemplo, si es un león, si es un ladrón que se va a acercar, que nos va a robar. Entonces, dependiendo de la cantidad de adrenalina que liberemos, así mismo va a actuar. Por ejemplo, hay personas que alguien los está amenazando con una arma y la reacción de ellos es quedarse parado, entregar todo, pero hay otros que reaccionan diferente, incluso terminan cascando o golpeando a la persona que le va a hacer daño. Y la otra es el lóbulo prefrontal, que ese es el que nos dice qué hacer. Eso tiene que ver con las creencias, tiene que ver con los pensamientos. Entonces, ¿por qué algunas personas reaccionan de una forma y por qué unas personas reaccionan de otra forma? Pues eso puede ser por la cantidad de información en referente al lóbulo frontal. Eso puede ser por la cantidad de información que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá era demasiado fuerte. Y como era demasiado fuerte, se fue generando un tipo de creencias en mí. Y ese tipo de creencias con el tiempo fueron generando como una especie de parálisis porque me daba miedo. Y recuerdo en una ocasión tenía yo como 17 años más o menos y me aletargué mucho, me adentré mucho en mí mismo, casi no quería salir, no quería hacer nada, nada me funcionaba bien, me daba miedo, me daba mucho miedo. Y todo tenía que ver con ese temor que fueron fijando en mí. Por naturaleza, los seres humanos no deberíamos de manejar negativamente ninguna de las emociones. Las emociones algunos las consideran como placenteras y displacenteras. ¿Qué quiere decir? Unas son agradables y unas no son tan agradables. Por ejemplo, el asco es una emoción. Esa emoción no produce agrado, produce otro tipo de cosas. Entonces, cuando ya creces, depende a la información que hayas recibido, el lóbulo prefrontal guarda esa información para que en un momento de peligro o en un momento de cualquier circunstancia, darle el uso adecuado. Entonces yo tenía una información ahí y le daba el uso inadecuado, le daba el uso incorrecto. Pero recuerdo que una persona me dijo, Juan Carlos, tú no puedes seguir en ese estado. Y me habló algo haciendo referencia a que no me dijo que Dios, pero sí me dijo que tenía ciertas cualidades que yo podía sacar adelante mi vida. Que en ese sitio en el que estaba metido en mi mente, en mí mismo, en ese miedo tan tremendo, no podía permanecer ahí, no podía continuar ahí. Y de paso aprovecho, si en este momento hay alguien que no está bien y el temor te dice que no puedes, que no lo vas a lograr, que no vas a salir adelante, porque en el pasado alguien te dijo algo. Incluso hay cosas que nos dijeron en el pasado y nosotros no nos acordamos, pero el miedo está ahí. No sé si de pronto les ha pasado que ustedes dicen, mira, tal cosa me produce miedo y yo no sé por qué. Quizás algo ocurrió de niño y eso está ahí guardado, eso está ahí grabado. Y cada que hay una situación, entonces el lóbulo frontal lo saca y te lo muestra, pero no es con el propósito de hacerte daño, porque en ocasiones no se identifican los tiempos ni nada, sino que quiere proteger, quiere protegerte. Yo estaba ahí y ella me dijo eso y a partir de ese momento fui modificando mi forma de pensar y a ese lóbulo prefrontal le empecé a meter información que ayudó a mejorar mi vida. Ahora, en la medida que he venido estudiando, esas son una de las cosas que uno empieza a indagar. Entonces, ahí podemos ver algunos elementos referentes
a la psicología, lo que puede aportar, el conocimiento. El miedo nos puede afectar también en 3 áreas: en lo cognitivo, nos puede afectar en lo físico y nos puede afectar en lo comportamental. El caso anterior que les mencioné del personal era un caso donde se ve que estaba afectado todo, cognitivamente, en mis pensamientos, en mi forma de ver las cosas, muy negativas. Fisiológicamente, pues claro, cuando uno se asusta, que esto es otra cosa que quiero decir, ¿qué pasa si no le colocamos freno a eso? Si no le colocamos freno a eso, van a empezar a surgir cosas como ansiedad, pánico, agotamiento mental, agotamiento físico y agotamiento hasta espiritual. Así es de que es muy importante prestarle atención a eso porque puede llegar a afectarnos muy negativamente. Sin embargo, hay unos elementos que la psicología nos aporta que son vitales y que son muy importantes para poder manejar el miedo. Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué hace en la mente, ya sabemos cómo reaccionamos. Ahora, desde la psicología, veremos 3 cosas que son muy importantes que nos van a ayudar a manejar el miedo, a controlar el miedo. Esos 3 elementos que nos aporta la psicología son: número 1, identificarlo. Número 2, enfrentarlo. Y número 3, buscar ayuda profesional. ¿Qué quiero decir o qué queremos decir con identificarlo? Es identificar qué es en esencia aquello que te asusta. Y una vez que lo identificas, por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a las armas, miedo a quedarte solo, miedo a emprender, miedo a ser abandonado, creo que ya lo mencioné, o sea, ya lo identificas. Eso me causa miedo quedarme solo, sola, me causa miedo estar acompañado, estar acompañada, me causa miedo estar en un centro comercial, me causa miedo dejar la llave del gas abierto. Esas cosas, una vez que las detectes y que las identificas, es importante que le hagas algunas preguntas. Por ejemplo, para poder identificarlo, ¿qué es lo que me asusta? Bueno, ya lo identificaste. ¿Por qué me asusta tanto? Ya le has preguntado por qué me asusta tanto. Ahora le preguntas, ¿y qué sería lo peor que me podría pasar? Una vez que ya lo has identificado, viene la segunda parte y es enfrentarlo. Tómelo por los cuernos. Hágale de frente y resista, aguante. Porque van a venir pensamientos que te van a decir, va a volver otra vez el pasado. Esos pensamientos van a volver y te van a decir, te fijas, no lo va a lograr, te va a quedar grande. No, hágale de frente. Recuerde, métase y qué es lo peor que le puede pasar. Y vaya ensayando, vaya poco a poco, no lo retrase. No, es que para cuando yo esté bien, ahora tengo una depresión, tengo una ansiedad, tengo una angustia muy tremenda y no le puedo hacer frente. Yo creo que más tarde, cuando esté bien, no, de hecho, cuando está uno mal, es cuando tiene que enfrentarlo y uno se va a dar cuenta que no es tan peligroso como uno se imaginaba. Y el tercero es buscar ayuda. La ayuda generalmente es una ayuda profesional. Un psiquiatra, un psicólogo o una persona que pueda realmente orientarte bien. Si esa persona que llames para que te oriente bien no es un psiquiatra, no es un psicólogo y ve que la cosa está mal, ten la plena seguridad que te va a remontar o que te va a enviar donde una persona profesional que tenga más herramientas. ¿Por qué desde la psiquiatría? La psiquiatría, que es medicina, permite descubrir si eso que está generando el temor es un tema biológico. Entonces va a tener que diagnosticar, va a tener que examinar qué es lo que está pasando acá, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Y si el psiquiatra, generalmente el psiquiatra trabaja de la mano con el psicólogo. Si no consultas primero un psiquiatra, consulta un psicólogo. Entonces el psicólogo va a empezar a indagar, va a empezar a descubrir y te va a ayudar a resolver y a enfrentar el problema. Desde la filosofía popular, el miedo es visto como un instinto de advertencia, como un instinto de conservación, de seguridad. Y dentro de la filosofía popular se ve al miedo como algo normal, como algo natural que pasa en la vida de todos. Es muy común, sobre todo en la mayoría de pueblos de Latinoamérica, creo que en el África, Asia, en Europa no se ve bien,
Si alguien sabe, por favor, escríbalo allá y en la parte de abajo y me dice o nos dice cómo ven el miedo, por ejemplo, en Europa. Pero en la mayoría de nuestros pueblos latinos y algunos de los que mencioné anteriormente, el miedo es visto como algo tan natural y como algo tan normal que es muy común escuchar historias de temor. En nuestra casa, cuando éramos niños, había una casa relativamente pequeña, pero el campo, el sitio donde estaba la casa era supremamente grande. Y ahí llegaba un amigo nuestro, no olvido su nombre, Rodrigo, y él nos empezaba a contar historias de terror, pero tenía un estilo, tenía una forma de contar las historias que yo no hallaba la hora que él llegara porque no había más diversión. Era una casa que no tenía energía, no tenía alumbrado, en medio de otras casas que sí tenían alumbrado. La situación era muy complicada. Y resulta que llegaba Rodrigo y esa expectativa. Viene Rodrigo y vamos a ver qué va a contar, vamos a ver qué va a decir. Y terminábamos todos con los pies recogidos, con miedo a que algo fuera a salir debajo de la cama y fuera a tomar nuestros pies, porque las historias que él relataba eran muy fascinantes. Un día le cuento a mi mamá esa historia y mi mamá me dice, mirándome seriamente, me dice, usted no puede creer en bobadas, debe estar creyendo en todo lo que le cree. Y la verdad que eso fue bueno, porque a veces uno no podía ni dormir por las pesadillas que tenía por esos cuentos. Era normal, normal que el miedo hay que superarlo, que el miedo hay que enfrentarlo, que es de valientes enfrentar al miedo, que todo lo tenemos pero que todo lo podemos pasar. Y aquí hay una historia que recuerdo de hace mucho tiempo relacionado con esa filosofía popular, con aquellos que no son médicos, con aquellos que les funciona, que tienen formas para solucionar el miedo. Y recuerdo que en una clase de adolescentes hice la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más temen ustedes? ¿A qué le tienen más miedo? Cada uno fue dando su respuesta, pero entre todas hubo una que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y me responde el chico: mi mayor temor es quedarme pobre o llegar a ser pobre. Bueno, eso pasó con el tiempo, me pareció interesante la pregunta de él, mientras otros manifestaban miedo a la oscuridad, miedo a otras cosas, que él dijera que miedo a quedarse pobre. Con el tiempo me doy cuenta de él, vuelvo a saber de él, y él siempre estuvo en pos de los negocios, de emprender, de hacer cosas, de estudiar, de prepararse. Resulta que con el tiempo me di cuenta que él había montado dos negocios, pero no cualquier negocio, dos negocios bien montados. Una barbería con todos los juguetes, como decimos en Colombia, una barbería y un gimnasio, también bien equipado. Se preparó mucho y ahí nos muestra cómo dentro de la filosofía popular el miedo se puede superar. Entonces, una forma con que la filosofía desarrolla ese manejo del miedo o del temor es con las historias de superhéroes, con las historias de aquellos que estaban enfrentando situaciones con un oponente peligroso, un oponente grande, un oponente terrible, pero que gracias a ese don especial, cada superhéroe tiene un don diferente, gracias a ese don especial pudieron vencer al mayor enemigo que tengan. Bueno, yo creo que nosotros no somos superhéroes, quizás haya uno allá viéndonos, pero creo que la mayoría de nosotros somos personas comunes y corrientes, pero creo que aquí hay una buena enseñanza, creo que aquí hay una gran enseñanza. Es posible superar el temor a través del don, del talento, por más pequeño que veas, por más sencillo que sea, tú tienes algo con lo cual puedes superar ese problema. No necesitas ser Superman, no necesitas ser Batman, solo necesitas saber que si alguien lo superó, tú también lo puedes superar. Y otra cosa que aporta importante la filosofía popular son esas frases donde nos desafían a vencer el miedo. Por ejemplo, cosas como que no es el temor más fuerte que el miedo, o una persona valiente no es una persona que no tiene miedo, sino que sabe manejar su miedo mejor sobre el otro, mostrándonos que aunque es un mecanismo que nos advierte, que señala peligro, también se puede dominar y también se puede vencer. En la Biblia aparece por primera vez el miedo en una persona, aparece después de la caída del hombre en el jardín. Y en Génesis capítulo 3, versículo 10, se narra la historia o se nos relata
que cuando Dios llega al paraíso, Adán le responde, porque Dios le pregunta, ¿dónde estabas? Te he estado llamando y no has aparecido. Y Adán le responde, Señor, tuve miedo. A partir de ese momento, las cosas empiezan a cambiar para la humanidad. Dice Génesis capítulo 1 que Dios creó todas las cosas, incluyendo al hombre, y todo fue perfecto. Pero a causa del pecado, Dios provee de ciertos elementos a los seres humanos para poder enfrentar la vida. En la palabra de Dios, o en la Biblia, las Sagradas Escrituras nos muestran a muchas personas que atravesaron por mucho miedo. Y son personas que realizaron hazañas extraordinarias. Entonces, mencionemos al primero. El primero es Moisés. Moisés sale y huye hacia el desierto. El pueblo ha estado clamando a Dios por un libertador. Dios escucha esas oraciones y en mi opinión humana, Dios se equivoca. Porque Dios no escoge al más valiente, sino que llama a uno que quizás en un momento valiente, pero tenía todos los temores del mundo. Uno conoce personas que son muy valientes, que son muy inteligentes, que logran hacer grandes hazañas, pero no es sino que tengan un problema y se da uno cuenta que somos figuras de acero con pies de barro. Entonces Dios llama a Moisés y Moisés saca todo el repertorio del miedo. Que no sabía hablar, que a él no lo conocen. Mejor dicho, solo le faltó decir que no, que él para emprender no, porque había nacido en una familia pobre, porque era muy tímido. Sacó todo su repertorio sobre el miedo. Ese es uno. Otra persona que tuvo miedo, no en esa dimensión, fue María. En el Evangelio de Lucas, ella está en su casa y a su casa le llega un ángel, se le aparece, le empieza a hablar y dice el ángel, no temas María, porque la vio muy asustada. Y a María, que va a ser la madre de Jesús, que debería de tener aparentemente no tener miedo, es una persona que sufre grandemente, que tiene miedo, pero es una persona que va a hacer un aporte muy, muy importante para la humanidad. ¿Cuál es ese aporte? El nacimiento de Jesús. Y luego nos encontramos con otra persona que realiza una gran hazaña, pero que cuando Dios lo llama está naufragando en el miedo, y es Josué. Una persona que en números se menciona como valiente, como que enfrentó a unas personas que fueron a visitar, a mirar el terreno que iban a conquistar, que frente a una multitud enorme que quería atacarlos, pues se manifestó muy valientemente a la hora del té, a la hora de la verdad. Lo vemos que refleja mucho miedo. Ahora, ¿con cuál de esos tres personajes que mencioné te identificas? ¿Con un Moisés que tiene muchas capacidades y cree que no puede porque el temor es más grande? ¿Con una María que tiene algo extraordinario en su vida, que es que un ángel se le aparezca y sienta miedo, sienta temor? ¿O con un Josué que tiene todo el vigor, que tiene toda la fuerza, que ha desafiado muchas cosas, que ha logrado salir adelante, pero que ahora, a la hora de la verdad, parece que el miedo lo está dominando? ¿Con cuál de ellos te identificas? ¿Con cuál de ellos nos identificamos? Muchas veces en nuestra vida han ocurrido cosas como la que ellos vivieron y el temor no nos ha permitido salir adelante. Ahora veamos a tres personajes que logran superar el temor. Y esos tres personajes que lo logran superar tienen algo característico, y ya les voy a decir que es algo característico, que eso es determinante para poder enfrentar el temor. Entonces, hablemos de Moisés. ¿Cómo logra Moisés enfrentar y superar el temor? Teniendo un encuentro con Dios. En ese encuentro con Dios, él logra mostrar todas las cosas que le impiden. Dios parece como un terapeuta, el mayor de los terapeutas. Empieza a indagar y Moisés empieza a ir descubriendo qué cosas le afectan, qué cosas le generan temor,
hasta llegar a la punta del iceberg y ahí descubrir realmente qué es lo que le atemoriza. Entonces, tener un encuentro con Dios para Moisés fue súper vital, súper importante para Moisés. Pero también para Josué, tener un encuentro con Dios fue súper importante y lo mismo para Elías. Moisés logra superar y logra llevar al pueblo por el desierto durante muchísimos años. Luego Moisés muere y le toca a su sucesor Josué. Josué literalmente, en otro video que tenemos nosotros, hablamos de Josué, parece que el miedo lo tiene llevado, disculpen esta expresión, lo tiene tirado al suelo, en todo el sentido de la palabra, física, espiritual y emocionalmente. Y Dios le habla a Moisés, tiene un encuentro con el Señor. Y vuelve nuevamente y el Señor le empieza a decir qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que está pasando con la vida de él. Y Josué sale súper empoderado y más o menos en el versículo 10 del capítulo 1, ya uno ve a un Josué diciendo qué es lo que hay que hacer y al final está tan convencido de lo que Dios le ha dicho. Y eso es algo muy importante, tienes que convencerte, tenemos que convencernos o debemos convencernos que podemos. En el Nuevo Testamento hay un texto que dice de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no como una fuerza que sale para superar las cosas, sino que en las malas puedes salir adelante, en las buenas puedes salir adelante, todo lo puedes superar, todo lo puedes vivir porque tiene esa fortaleza en Jesús. Entonces vemos a un Josué que los mete a la tierra prometida. Hasta el final de los años, Josué estaba repartiendo tierra, repartiendo bendición, cumpliendo la promesa de Abraham. Y luego viene Elías. Elías, que también había sido un superhéroe, que había decaído, nos puede pasar a todos. No sé si en algún momento estuviste en la cima, muchos años en la cima, muchos años haciendo cosas maravillosas, pero de pronto el mío fue tanto que hacia abajo y tocaste suelo, tocaste fondo, hasta allá. Y Elías tiene un encuentro con Dios. Y Elías en ese encuentro con Dios, Dios hace también como una especie de terapia. Dios no es un psicólogo, pero es como una especie de terapia para Elías. Y Elías empieza a sacar todo lo que le genera miedo, todo lo que le genera temor. También sale empoderado y termina Elías haciendo una labor extraordinaria, que hasta el día de hoy Elías es uno de los, diríamos, superhéroes favoritos de muchos de aquellos que leemos la Biblia. La Biblia también nos aporta 3 elementos importantísimos para hacerle frente al miedo. La primera es permanecer en Dios. Dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él estará acompañándonos. Él promete ser nuestro pastor. El segundo elemento es confiar en Cristo. El segundo elemento es confiar en Cristo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido. Y el tercer elemento importante que nos aporta la Biblia para enfrentar el miedo es ser llenos del Espíritu Santo. Vemos a 120 discípulos atemorizados porque su maestro se había ido, pero una vez que reciben al Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante, se levanta Pedro empoderado, respondiendo como nunca había respondido, frente a cuestionamientos que les hacían a ellos por haber recibido el Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, cuando lo están acusando porque han orado por un paralítico y este se ha levantado y ha sido sano, también Pedro, empoderado, lleno del Espíritu Santo, les habla de la obra del Señor. Hemos visto 3 perspectivas diferentes para manejar el miedo, para dominarlo, para controlarlo, para sacar adelante nuestra vida, para superar muchas cosas, para liberar o alcanzar ese potencial que Dios ha puesto en cada persona. Independiente de Dios ha puesto un potencial en cada persona, pero a veces el miedo no nos deja. Entonces, tanto la psicología como la filosofía, como la Biblia, desde sus perspectivas, desde sus visiones, aportan cosas interesantes que no se excluyen, sino que por el contrario colaboran. Cada una aporta algo interesante que nos puede ayudar a superar ese miedo y ese temor. Es importante analizar y pensar que todo se puede, que todo es posible. Es importante concientizarnos de la posibilidad de lograr cosas interesantes y cosas importantes. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales. Que estés muy bien y muchas gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final.